Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Sistemas Judiciales Comparados, en esta ocasión Perú, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus, coorganizado con la Universidad del Museo Social Argentino. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les pedimos que canalicen las preguntas que tengan para los disertantes a través del sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el vicepresidente de Fundejus, Alfredo Ruiz Paz. Vamos a darle audio al doctor Ruiz Paz. Doctor Ruiz Paz, ¿nos escucha? Bueno, hay un problemita técnico, así que vamos a darle la palabra a la doctora Laura Mato. Vamos a darle audio. Un segundo, doctora. Ahí está. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra reunión de la presentación de la cuarta edición de Sistemas Judiciales Comparados. Hoy nos toca abordar el sistema judicial de la República del Perú. Contamos con la presencia de una de las investigadoras, la doctora María Pía Leiro, pero tenemos una panelista de lujo, que es la presencia de la doctora Janet Telo Gilardi. Ella es ministra de la Corte Suprema del Perú. Antes de darle la palabra en ese orden de mención, voy a leer brevemente la currícula de nuestras disertantes. En relación a la doctora Leiro, ella es abogada y coordinadora de la mujer en nuestra Fundación Fundejus. También es docente. Fue jueza de garantías en lo penal en la provincia de Buenos Aires y funcionaria del Fuero Penal Federal en la Justicia Nacional de nuestro país. Se desempeña actualmente como jueza de Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate Campana de la provincia de Buenos Aires. En relación a la doctora Janet Telo Gilardi, nuestra panelista de lujo, a quien le damos nuevamente la bienvenida y le agradecemos su participación el día de hoy. La Fundación está muy contenta de que podamos intercambiar en estas relaciones de sistemas jurídicos judiciales comparados. La doctora, les decía que es abogada, es magíster en Derecho, doctora en Derecho y Ciencias Políticas y está diplomada en Estudio de Género. Desde el 2013 es jueza titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Es fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia y presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, que integra la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Fue reconocida por el gobierno de Perú con la Orden al Mérito de la Mujer en el año 2018 y recibió el premio Líderes de Derechos Humanos, Rostros por la Igualdad, otorgado por el gobierno de Canadá en el año 2019. Dicho esto, le doy la palabra a la doctora Leiro. ¿Sí me escuchan? Sí, vamos a habilitarle el audio. Doctora Leiro. Hoy estamos con las conexiones terribles. A ver si podemos restablecer la comunicación con la doctora Leiro. No. Seguimos intentando. No. Evidentemente problemita técnico. Doctora Laura Mato, hay un problemita técnico con la doctora. Ahora vamos a intentar conectarla nuevamente. Bueno, sí, porque la idea, bueno, les sigo comentando que esta investigación, haberla abordado la doctora Leiro, también participó la doctora Calf, Aleli Calf, que también es miembro de la Fundación e investigadora. En otras ediciones la doctora Calf estudió, investigó el sistema de la República de Colombia. Lamentablemente por razones personales hoy no nos pudo acompañar, pero he aquí nuestro saludo, agradecimiento y reconocimiento
con el compromiso en la investigación de sistemas judiciales comparados a la doctora Kalf también. No sé si hemos podido retomar el audio con la doctora Leiro, la conexión. No, doctora, pero si le parece podemos empezar por la doctora Janet Tello para a los fines expositivos. Ahí le estamos asignando audio. Doctora Tello, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Para mí buenas tardes, allá creo ya es buenas noches. Un gusto, un placer para mí estar presente a través de esta plataforma virtual, ¿no? Gracias a la invitación que me hace Fundejus y especialmente agradecerle al presidente, a Joaquín Pedro da Rocha, así como también de manera especial, tengo que decirlo, a la doctora María Pía Leiro. Con ella nos une una gran amistad. Ella ha tenido con nosotros una participación directa en diferentes actividades que hemos tenido aquí también en el Perú, y quizás eso la ha motivado un poquito más para conocer y adentrarse en el sistema peruano, en el sistema judicial peruano. No quisiera dejar de agradecer a todos los integrantes de la fundación, que hoy día están también presentes, así también al doctor Humberto Bottini, quien me proporcionó información sobre el sistema judicial argentino, a Emiliano Pretulac en la parte administrativa también, y a todas aquellas personas que hacen posible que el día de hoy estemos reunidos en estos momentos, tendiendo puentes y transitándolos de ida y vuelta en un enriquecimiento que de hecho hace que se efectivicen los sistemas, conociendo un poco más de las mejores experiencias de ambos países. Según lo que habíamos visto, la doctora María Pía empezaba, y que me parece que ya tiene el audio, si fuese así, para mantener el orden, si no yo igual puedo continuar con la exposición. Ustedes me dicen. A ver, Acá chequemos, estoy. ningún problema. Doctora Sí. Leiro, ¿nos escucha bien? Yo te estoy escuchando. Bueno, ¿me pueden escuchar correctamente? Bueno, pido disculpas, buenos días, estoy en el medio del campo, cada tanto me quedo sin señal de internet, estoy con un paquete de datos, pero también la telefonía suele fallar, entonces cada tanto pierdo conexión. Pero bueno, espero, hablaré a velocidad y poder mantener constante la comunicación. Bueno, le quiero dar buenos días o buenas tardes a todas y todos, y empezar agradeciendo al Museo Social en la persona del doctor Eduardo Cisco por la oportunidad de dar a conocer otros sistemas vigentes, al doctor Garrocha por la iniciativa, a la doctora Laura Mato por la coordinación de estos y lidiar con los investigadores, al doctor Pisano por sus palabras en su corrección y el humor al leer nuestro trabajo de investigación, y a la doctora Aleli Kalf por su permanente dedicación al trabajo y su compromiso en este emprendimiento que fue esta investigación. Pero no puedo dejar de agradecerle a la doctora Janet Tello profundamente, quien siempre se muestra predispuesta a aportar su tiempo, a pesar del difícil momento que en este momento todos estamos atravesando y el cúmulo de tareas que tiene, particularmente por el trabajo que lleva a cabo en un órgano cabeza de poder como lo es el Poder Judicial, la Corte que integra en la República del Perú. Así que mi agradecimiento a la doctora Tello por su compromiso y su participación en esta jornada. Bueno, para iniciar un poco esta exposición, en primer lugar, y para poder llegar a comprender cabalmente la idea de cómo funciona el sistema judicial en la República del Perú, es necesario sumergirnos justamente en sus bases, que están dadas no solo por la Constitución política vigente, sino que no podemos dejar de lado su vasta, rica historia cultural, con su extenso territorio que va desde la Puna al Amazonas, y en el que se asienta un pueblo con múltiples lenguas y costumbres. Si no tenemos esto presente, es muy difícil a veces poder comprender este sistema judicial. Así que, conforme el artículo 43 de la Constitución Política del Perú,
Es una república democrática, social, independiente y soberana, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y es una república que está dividida en regiones, departamentos, provincias, y el gobierno es unitario y se ejerce de manera descentralizada y desconcentrada. Y esta Constitución, que se encuentra vigente desde el año 1993, es sobre la que se funda la estructura tripartita de su división de gobierno, en cuanto se funda sus poderes del Estado. No podemos dejar de tener en cuenta que sus idiomas oficiales son el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Y en este punto es trascendental para poder tener en cuenta las vulnerabilidades y la necesidad de trabajar sobre las factibilidades de acceso a la justicia de las distintas comunidades. Respecto a esto de la división del poder, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Poder Ejecutivo está representado como su máxima autoridad, que es el presidente. El actual presidente es Martín Vizcarra, elegido por voto popular. Para ser candidato se obtiene a través de la elección por mayoría absoluta, se procede actualmente a la elección junto con 2 vicepresidentes, el mandato presidencial es de 5 años, en ese marco constitucional también está previsto que la existencia de un Consejo de Ministros, que ese Consejo de Ministros es sumamente importante en la gestión de gobierno, está integrado por los ministros a cargo de la dirección y gestión de cada uno de los servicios públicos, está previsto constitucionalmente este Consejo de Ministros, el cual está presidido también por un presidente, que a su vez está designado por el presidente de la República. Este presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del gobierno, luego del presidente, que además de coordinar las funciones de los ministros y justamente de refrendar aquellos decretos legislativos y los decretos de urgencia. Y hablo de por qué la importancia de estas funciones que cumple el Consejo de Ministros y la necesidad de sus relaciones con el Poder Legislativo. Y esto está expresamente previsto en el artículo 130 de la Constitución Política, en el que hace referencia que una vez que asume el presidente, debe concurrir el presidente del Consejo al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer allí y debatir cuál es la política general de gobierno y cuáles son las principales medidas que va a requerir en su gestión. Y es en ese momento donde se plantea el efecto de la cuestión de confianza. Y esta cuestión de confianza es un instrumento constitucional con el que cuenta el Poder Ejecutivo, mediante el cual el presidente del Consejo de Ministros, o los ministros en particular en forma individual cada uno de estos, a lo largo de la gestión de gobierno, pide el expreso respaldo de una política o una iniciativa. Y el Congreso puede censurar o rechazar esta cuestión de confianza, y esto puede llevar, en su caso, a la disolución en su momento del Congreso, y puede provocar la crisis total del gabinete. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre de este Congreso, y si esta cuestión de confianza es rechazada o rehusada o censurada, esto puede provocar, conforme al artículo 134, llevar a la disolución propia de este Congreso. El presidente de la República está justamente facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado esta cuestión de confianza. Esto es lo que ha sucedido en el año 2019. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso la disolución del Congreso de la República al haber considerado el 30 de septiembre del año pasado que el Congreso por segunda vez había denegado una cuestión de confianza planteada a nombre del Consejo de Ministros. Y en ese interregno el Poder Ejecutivo es quien legisla mediante decretos de urgencia, de lo que da cuenta una comisión permanente, que esa comisión permanente nunca se disuelve dentro del Congreso, que es a quien se los examina y se los eleva, y una vez que se instala el nuevo Congreso es quien los revé. Y esto es sumamente importante porque el Poder Legislativo, decimos que está representado por el Congreso, que es una cámara, es unicameral, desde el año 1995 y desde el año 2011 está integrado por 130 congresales, periodo que coincide con el periodo presidencial. Entonces, como este periodo coincide,
lo que ha sucedido es que el actual Congreso, que está instalado desde el 16 de marzo de este año, justamente para completar ese periodo parlamentario iniciado el 27 de julio del año 2016, y que, como antes dije, fue interrumpido por causa de la disolución parlamentaria que fue decretada en septiembre del 2019 en amparo de este artículo 134 de la Constitución, y luego convocar a estas elecciones congresales. Aclaro que esta disolución del Congreso fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional a través de una demanda competencial, la que fue declarada infundada en enero de este año, con lo cual se ratificó justamente la constitucionalidad del acto de disolución del Parlamento. Así es como se llevaron a cabo estas elecciones congresales extraordinarias, y en la que se eligió un nuevo Congreso, con el deber de completar este periodo 2016-2021, que es el que hoy está instalado. Bueno, y son atribuciones del Congreso el de dictar leyes, promulgar leyes, velar por el respeto de la Constitución, aprobar tratados internacionales en cuanto a las potestades ordinarias y comunes del Poder Legislativo. Pero como particularidad tiene que se encuentra facultado para delegar la función legislativa en el Poder Ejecutivo, siempre en funciones y en materias determinadas y por un plazo perentorio determinado. Uno de los órganos que integra el Congreso es la Comisión Permanente. Esta es la que hice alusión al inicio cuando dije que el Parlamento había sido disuelto, pero esa Comisión Permanente se mantiene aun cuando este sea disuelto. Y la Comisión Permanente también tiene la función de acusar ante el Congreso, entre otros, al Presidente de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional, y siempre que estos hayan cometido alguna infracción a la Constitución o por delitos comunes en el ejercicio de sus funciones, o aún hasta 5 años después de concluidos sus mandatos. Por último, el Poder Judicial está conformado en su función jurisdiccional por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los juzgados, y en su función de gestión por el presidente de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena. El Poder Judicial cuenta también con una estructura de órganos de gestión que están previstas en la propia ley orgánica del Poder Judicial, que está integrado a su vez por el presidente de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Sala Plena de la Corte Suprema. También cuenta con un órgano de control de la magistratura y una oficina de Inspectoría General y el Centro de Investigaciones. Sobre estos temas específicamente va a hacer referencia la doctora Tello, que es integrante de la Corte. La Constitución Política de Perú de 1993 dispone que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo de la Constitución, las leyes y conforme la ley orgánica del Poder Judicial. En su ejercicio funcional es autónoma, es independiente, autónoma en lo político, en lo administrativo y en lo económico y disciplinario, y es independiente en lo jurisdiccional. Tiene autonomía financiera, se encuentra establecida en la Constitución Política, que establece que es justamente que el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. En la Constitución se establece cuáles son los principios que rigen la administración de justicia, que son los mismos principios que nos rigen a nosotros en cuanto a nuestro sistema judicial, que es la unidad, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso, tutela judicial efectiva, publicidad de los procesos, motivación escrita de las resoluciones y sentencias judiciales, la pluralidad en instancia, el principio de no dejar de administrar justicia, el principio de inaplicabilidad, de previsión de aplicabilidad de analogía de ley penal, y de las normas que restringen derechos, el principio de no ser penado sin proceso judicial, la aplicación de ley más favorable al procesado, el principio de no ser condenado en ausencia. Como particularidad establece el principio de gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita
pero la defensa gratuita solo lo es para personas de escasos recursos. Prevé la participación popular en el nombramiento y en la destitución de magistrados. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es del año 93 también, establece la estructura judicial y define derechos y deberes de magistrados, también de justiciables y auxiliares de justicia. Y auxiliares de justicia. Los órganos jurisdiccionales, como cabeza de poder, tenemos la Corte Suprema de Justicia de la República, que está integrada por jueces supremos. Actualmente todos, a la totalidad de las jueces y jueces, se lo denomina jueces y juezas, no hay categorización entre vocales o ministros, como nosotros sí distinguimos entre camaristas o ministros, allá son jueces. En el caso de la Corte Suprema de Justicia son jueces supremos, luego están las Cortes Superiores de Justicia, los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas, los juzgados de paz letrados, los juzgados de paz en las ciudades o poblaciones, y tenemos los juzgados comunales. La Corte Suprema de Justicia de la República, como dije, es el máximo órgano jurisdiccional. Su competencia se extiende a todo el territorio del país. Se compone de 8 salas supremas, hay salas permanentes y transitorias. La Corte Suprema ejerce su jurisdicción en todo el territorio y tiene su sede en la capital, en Lima. Está integrada por jueces titulares, como la doctora Teslio, y jueces provisionales. Con más detalle la doctora le va a contar un poco cómo es el funcionamiento y las competencias propias de la Corte. Actualmente la Corte se encuentra presidida por el doctor José Luis Lecaros Cornejo, y su presidente es elegido el primer, creo que jueves o viernes de cada diciembre de cada año, por la elección de los jueces y juezas titulares que conforman el Pleno. Creo que nunca hubo una presidenta mujer en la Corte Suprema. El segundo nivel jerárquico son las Cortes Superiores de Justicia, que son o salas superiores también de justicia se las denomina. Están integradas por salas especializadas o mixtas, y cada sala superior está integrada por 3 jueces. Son en materia civil, de familia, penal, laboral, comerciales, contenciosas administrativas. Las salas mixtas absorben más de una especialidad. Cada corte cuenta con salas especializadas o mixtas conforme lo determina el Consejo Ejecutivo. Cada Corte Superior de Justicia tiene a su vez su sede en la ciudad que es señalada por la ley dentro del distrito judicial correspondiente a su competencia. Esto es importante porque la sede está señalada en la propia ley. Todas estas salas intervienen como cortes de apelación. Las salas civiles conocen los recursos de apelación, en las quejas de derechos, en las contiendas de competencia, en conflictos de autoridad del mismo distrito. Lo hacen en primera instancia en procesos sobre responsabilidades civiles derivadas del ejercicio de sus funciones, por jueces especializados o mixtos, también en recursos, en las apelaciones de los jueces de paz letrados y jueces de paz, y en las acciones contenciosas. Las salas penales intervienen en los recursos de apelación, en el juzgamiento oral de los procesos establecidos en la ley, en las quejas de derecho, en las contiendas de competencias, lo hacen en primera instancia en los procesos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por otros jueces especializados o mixtos, por los jueces de paz letrados o los jueces de paz y otras funciones. También las salas laborales de estas cortes intervienen en materia laboral en impugnación de lo que son los laudos arbitrales, en las acciones contenciosas administrativas en materias laborales y seguridad social, en negociaciones colectivas. Y después tienen separados las salas agrarias que intervienen en grados de apelación en los procesos resueltos por juzgados agrarios en primera instancia, en acciones contenciosas administrativas y populares. Y las salas de familia conocen en grado de apelación en procesos resueltos por juzgado de familia en los 3 aspectos en los que intervienen, tutelares, civiles o de infracción, y en las contiendas competencionales.
En Perú, la doble instancia sobre la resolución de un proceso, porque solamente por ello pueden acudir ante la Corte Suprema aquellos casos que son resueltos en segunda instancia justamente por las Cortes Superiores. Después también tenemos los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados son creados por ley en materia civil, penal, de trabajo, agrario y de familia. Pero la Corte Suprema, atendiendo justamente a las necesidades del servicio judicial y a la carga procesal que tienen, pueden crear otros juzgados de distintas especialidades. Es decir, que no necesitan ser creados por ley. En los lugares donde hay juzgados especializados, el despacho es atendido por un juzgado mixto, donde no los hay, y esa competencia es designada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y poseen la misma jerarquía que aquellos que son creados. De ahí es la importancia en la gestión de la Corte de este Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En cada provincia hay un juzgado especializado mixto, y para su cobertura se designan jueces especializados o mixtos, y además cada 6 de estos jueces hay un juez que es el supernumerario, que es un abogado contratado para ocupar un despacho jurisdiccional cuando existe un juez o un titular, sea provisional o titular, y es para cubrir una vacante o reemplazos. Los jueces penales intervienen en los procesos penales, en las acciones de habeas corpus y en grado de apelación, en los asuntos también de competencia que resuelven los juzgados de paz, los juzgados de trabajo, en los asuntos de la materia, y los jueces, hay juzgados agrarios, juzgados de familia, y en particular la sala especializada en familia resuelve en materia de infracciones, que quizás esa es la gran diferencia con nosotros, en referente a la ley penal cometido de lo que hace a la responsabilidad penal de niños, niñas y jóvenes y adolescentes imputados como autores o partícipes de delitos. Esta la sala especializada en familia en materia de infracciones en la que interviene en esos hechos. Luego están los juzgados de paz letrados, que están previstos en la ley orgánica del Poder Judicial. Son expresamente reconocidos, conocen en asuntos civiles, penales, laborales, en los distritos, y en esos distritos que los alcanzan con volúmenes demográficos rurales y urbanos, ¿sí? Su especialidad, su sede y la competencia son establecidos no por ley, sino por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien también puede disponer la especialización cuando así convenga para una mejor administración de justicia y justifique la carga procesal. Conocen en materia civil, en acciones derivadas de actos, contratos o comercios, acciones posesorias, vinculados con bienes muebles e inmuebles, acciones de desahucio, avisos de despidos. En materia penal son competentes en procesos de faltas. En materia laboral intervienen en pretensiones individuales sobre pago de remuneraciones, compensaciones, como dije, despidos, en derecho alimentario, en temas vinculados con familia, en el ofrecimiento de pagos, con consignaciones alimentarias, cumplen funciones notariales, también cumplen funciones, tienen en cuenta las cuestiones culturales y sociales que se suscitan dentro de la comunidad, pero son juzgados de paz letrados. Esto lo diferencia con los juzgados también denominados, pero de paz. Estos juzgados de paz, que se diferencian de los letrados, están dados ya que en Perú existen importantes barreras que impiden a la población en general acceder a la justicia, ya que, como expresé al principio, se trata de un país multicultural, con una gran población indígena, campesina, nativa, con una gran extensión de territorio que presenta grandes dificultades geográficas, con grandes extensiones, baja densidad poblacional en muchos de sus sectores. Todo ello lleva a la existencia de barreras que impiden el verdadero acceso a la justicia. Barreras que se acrecentan por temas lingüísticos, étnicos, culturales,
y que es necesario de alguna forma darle una solución a la necesidad de reclamo de justicia. En cuanto a lo lingüístico, como señalé, conviven en el Perú decenas de lenguas indígenas, siendo las principales el quechua, que es hablado por casi 8 millones de peruanos, y el aymara, hablado por 1 millón, por medio millón de personas. Existen también barreras culturales, ya que los procesos están basados en formalidades y criterios propios de una cultura occidental, que muchas veces no son comprendidos por quienes proceden de una cultura indígena. Por otro lado, las manifestaciones culturales de esta parte de la población son vistas con desconfianza y racismo por parte de gran parte de la población urbana y de las autoridades, quienes consideran como único criterio válido para la administración de justicia la aplicación de las normas y rechazan toda práctica ligada al derecho consuetudinario. Para sortear todos estos inconvenientes se cuenta justamente en el Poder Judicial con estos dos sistemas que brindan un mayor acceso a la justicia, que son la justicia de paz y la justicia comunal. La justicia de paz establece a proposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, teniendo en cuenta estas condiciones demográficas, la capacidad de la población de acceso a la justicia, la carga procesal, y el Poder Judicial les provee útiles e indispensables para el cumplimiento de la función. Los jueces de paz, reconocidos en la Constitución política, son personas de la misma comunidad, elegidas por elección popular para administrar justicia según sus propios criterios, pero a nombre del Estado, a diferencia de la justicia comunal. Los jueces de paz no deben ser abogados necesariamente y son elegidos por el voto popular, o son excepcionalmente designados por el Consejo Ejecutivo Distrital por un periodo de 2 años. Los jueces de paz acceden al cargo por elección directa y democrática. Corresponden a la sala plena de cada Corte Superior de Justicia determinar la modalidad de la elección aplicable en los juzgados de paz de su jurisdicción. En el proceso de selección se convoca 2 meses antes de que expire el mandato del juez de paz. La elección se oficia al presidente. El presidente de la Corte Superior de Justicia oficia al alcalde distrital, al presidente de la comuna y al agente municipal del centro del poblado para que convoque a los vecinos de la localidad a una elección directa y democrática. En las comunidades campesinas y nativas que cuentan con juzgado de paz, las elecciones se llevan a cabo de conformidad a su vez con sus usos y sus costumbres. Conforme los resultados de la elección, se proclama como juez de paz a quien es así elegido. En el caso de que sean designados por el Consejo, que es una decisión excepcional, se publica quién es así elegido. Son jueces, especialmente la función es que son jueces de conciliación y por ello están facultados para proponer soluciones alternativas al conflicto a las partes, pero les está prohibido imponer un acuerdo determinado. De no lograrse la conciliación, y como no le pueden imponer ningún tipo de acuerdo, conocen en los procesos de alimentos, en el desahucio, en aviso, en el pago de dineros, en interdictos de retener y de recobrar, tienen intervenciones sumarias respecto de menores que han cometido actos antisociales y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes sobre tenencia y guarda de menores en situación de abandono. Y los asuntos que le está vedado intervenir son los relativos a vínculos matrimoniales, nulidades, anulidades de actos jurídicos o contratos, declaratorias de herederos, entre otros. En todos los casos, la sustanciación del proceso se guía por su propia reglamentación. Las resoluciones y las sentencias se pronuncian según su leal saber y entender, de forma motivada. No es obligatorio fundamentarla jurídicamente, siempre debiendo respetar y preservar los valores que la Constitución consagra y el respeto de las culturas y las costumbres. Sé que ando que justa con el tiempo, y lo único que quisiera, sus resoluciones sí son apelables ante el juzgado de paz letrado. Sí quiero agregar, y quizás pueda exponer un poquito más la doctora Tello, sobre la justicia comunal, que en las zonas rurales donde
la justicia comunal sí es reconocida en la Constitución Política, en el artículo 149, en los que lo invito a leer, que es muy interesante. Las comunas campesinas y nativas, habla de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Tiene lugar esta justicia comunal en las comunidades andinas, amazónicas y en las organizaciones rurales y urbanas pequeñas del Perú, donde no llegan, donde se trata de pequeños caseríos, centros poblados, o anexos o pequeños asentamientos, donde la densidad poblacional o hay lejanía, es muy difícil el acceso a los juzgados de paz. Se trata la justicia comunal de mecanismos de resolución de conflicto o búsqueda de justicia paralela a la autoridad del Estado. Es por fuera del Estado este tipo de justicia, y quienes la ejercen son personalidades dentro de la comunidad y con facultades de representación dentro de la comunidad. Quien la ejerce tiene una ascendencia y un reconocimiento dentro de su propia comunidad y en el contexto de las comunidades. Bueno, me he quedado sin tiempo para hablar sobre el Tribunal Constitucional. Lo único que el Tribunal Constitucional, voy a decir que es un órgano autónomo e independiente, no pertenece al Poder Judicial y se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. El Tribunal Constitucional es al quien ha recurrido cuando se disolvió el Congreso el año pasado, por tema competicional, y el cual se expidió respecto a la constitucionalidad de la decisión del presidente respecto de esa disolución. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Tello. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias al Museo Social, a la Universidad Museo Social Argentino, y muchas gracias a cada uno y a cada una de ustedes que está haciendo posible la participación y este conocimiento, profundizar los conocimientos respecto al sistema judicial peruano. La doctora Leiro ha efectuado una pincelada muy detallada, diría yo, de lo que constituye el sistema judicial peruano, y por lo tanto yo voy a de repente a profundizar en algunos aspectos que pudieran resultar de interés, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias en ambos sistemas. Quizás empezar por señalar que Perú no es un país federado, y como tal, solo tiene una Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. Ya se dijo también que la sede es en Lima. Para quienes nos han podido visitar, funcionamos en el Palacio de Justicia, así le decimos, por la arquitectura de este edificio, que queda al frente del Hotel Sheraton. Muchas personas se han hospedado por ahí, y al frente funciona solo la Corte Suprema en este edificio. Bueno, decía entonces que hay una sola Corte Suprema Nacional, a donde nos llegan los casos de todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Y por lo tanto, pretendiendo ser una Corte de Casación al estilo francesa, por ejemplo, eso es prácticamente imposible. En la norma se señala que vamos por el lado de la casación a conocer los procesos que llegan a nuestra competencia. Sin embargo, en la práctica se convierte en una tercera instancia y a veces hasta en una cuarta. Ello lleva, sí, hace ya varios años, que por la sobrecarga procesal, la ley orgánica que establece un número determinado de órganos supremos permanentes, haya tenido que ceder paso a la existencia de órganos supremos provisionales. Por eso la doctora Leiro hacía la referencia en mi caso a titulares, y eso a veces es, hasta podría ser discriminatorio, pero lo que sucede es que la ley orgánica prevé órganos permanentes, pero la realidad hace que en el Perú, no solamente a nivel de la Corte Suprema, sino en todas las instancias, se generen órganos jurisdiccionales provisionales, que por el transcurso del tiempo muchas veces ya tienen la misma naturaleza, pero no están dentro de la estructura que establece la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial entonces es independiente, es autónomo,
Sin embargo, tiene una estructura piramidal jerarquizada. No obstante que cada juez y cada jueza también, por supuesto, tiene la independencia para pronunciarse según su criterio. Debajo de la Corte Suprema tenemos a las Cortes Superiores de Justicia, que son 35, una última que corresponde a una sala penal nacional que ve temas de corrupción. Fíjense, en nuestro país el tema de la corrupción de funcionarios en especial ha sido tan impactante que ha habido la necesidad de prácticamente construir un órgano jurisdiccional específicamente para los delitos contra la administración pública y los delitos de corrupción de funcionarios también con competencia nacional. El resto, o sea, las 34 Cortes Superiores de Justicia restantes, responden por lo general a la distribución geográfica en nuestro país, aunque a veces por la densidad demográfica, por ejemplo en el caso de Lima, no corresponde solo a una Corte Superior, sino que el departamento de Lima está dividida en Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte y así. Y entonces hay una Corte Superior para cada una, digamos, de estas divisiones que se han hecho en función a la densidad demográfica. Salas, tenemos entonces órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema, son 8 en estos momentos, salas de las Cortes Superiores de Justicia, juzgados especializados y mixtos, juzgado de paz letrado y juzgado de paz no letrados, que son los jueces que no son abogados ni abogadas, sino que son representantes de la comunidad elegidos por elección popular. Todos los jueces y juezas del Poder Judicial, a excepción de los jueces de paz no letrados, somos elegidos por un órgano autónomo, constitucional, autónomo, que hasta hace unos meses se denominaba el Consejo Nacional de la Magistratura, y por un tema que ya tocaré, hoy en día se convirtió en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, todos los demás somos elegidos por este órgano, que tendríamos ahí una diferencia con Argentina, porque en Argentina, por ejemplo, hay la elección de los ministros de la Corte Suprema por parte del presidente del Poder Judicial, siguiendo el mecanismo que ustedes tienen establecido para ellos, ¿no? De acuerdo, y tiene que ser de acuerdo al Senado conforme a la información que tenemos. Entonces ahí hay una gran diferencia. Otra diferencia que creo que no es tan trascendente, pero ya la mencionó la doctora María Pía, y la vuelvo a retomar porque parecería que Perú es el único país que a todos los jueces y juezas, no importando la instancia a la cual pertenece, se le denomina como tal. O sea, juez o magistrado significa para nosotros lo mismo. Yo me puedo identificar como jueza y estoy representando a la Corte Suprema, así igual lo podría ser un juez de paz que dice que es juez y sin embargo es una instancia jerárquicamente inferior a la instancia a la cual yo pertenezco. La Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional en esta jerarquía piramidal, ¿no? La Corte Suprema y las Cortes Superiores tienen un presidente. Ya lo dijo la doctora Leiro también, es el presidente ahora el doctor Lecaros, pero no es por un año, la elección hoy en día es cada 2 años, porque se ha considerado que una corte, mejor dicho, que un poder judicial como el peruano, tan difícil en muchísimos aspectos, no puede siquiera empezar a hacer o a implementarse medidas o políticas que se está pensando y ya se acabó el año. Entonces se ha pensado que lo óptimo es extender el mandato cada 2 años. ¿Quiénes elegimos al presidente de la Corte Suprema y por ende del Poder Judicial? Recae específicamente en los jueces titulares de la Corte Suprema. Debemos ser 20 titulares, pero por diferentes motivos titulares en estos momentos solamente somos 16 y 4 mujeres. Hasta el año 2011 solamente hubo una. En toda la historia republicana, vamos a cumplir 200 años el próximo año, solamente hasta el año 2011 una. En el 2013 ingresé yo, siendo la tercera magistrada suprema mujer, y hoy en día tenemos una integrante más, ¿no? Entonces más o menos somos el tercio. No tenemos cuotas de género,
Sin embargo, cada día hay un incremento de las juezas a nivel de otras instancias, y en total, de los 3.303 magistrados y magistradas de todas las jerarquías, aproximadamente somos un 40% mujeres y 60% son varones. En personal, en trabajadores, somos 28.563 entre personal jurisdiccional y personal administrativo. Una particularidad que tenemos en la Corte Suprema, y no estoy segura si ustedes lo tienen, que no obstante ser receptores de la herencia de los códigos napoleónicos y el derecho continental, tenemos mucho del derecho anglosajón, en tanto los jueces de la Corte Suprema estamos facultados para establecer tanto precedentes judiciales obligatorios en nuestras sentencias, así como también adoptar acuerdos plenarios, en donde se establecen criterios de obligatorio seguimiento por parte de los jueces de todas las instancias. Claro está que en orden a la independencia que tienen los jueces, la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que ellos se aparten expresando los argumentos fácticos y jurídicos que dan lugar a ese apartamiento del criterio, ¿no? Realmente, disculpen un segundo. Los gajes de estar trabajando de manera remota y desde casa, ¿no es cierto? Muchos de ustedes también creo que así lo están. Entonces, mencionaba yo que hay estos acuerdos plenarios y hay estos precedentes judiciales, que a diferencia de los precedentes constitucionales que están fijados como normas generales y con efectos, que están fijados con carácter general y con efectos generales por parte del Tribunal Constitucional, que son obligatorios, en nuestro caso permiten, como ya dije, un apartamiento. Pero esto es, me parece una particularidad que tiene el Poder Judicial, que estando regulado por norma escrita, en este sentido tenemos las normas establecidas también y los criterios jurisdiccionales a seguir a partir de las decisiones que en estas sentencias casatorias y acuerdos plenarios son fijados por la Corte Suprema a través de distintos mecanismos que en este momento creo que no es tan interesante de conocer, pero que sí se sepa que tenemos esa facultad. También hay otra facultad que no estoy segura si la compartimos con otras judicaturas de la región, relacionadas a la posibilidad de ejercer la facultad de control difuso de la Constitución a cargo de cualquier juez de cualquier instancia. Entonces, tenemos otro sistema mixto aquí, en el tema del control de la Constitución. Todos los jueces y las juezas en todas las instancias podemos preferir la aplicación de la norma constitucional frente a la legal, y por lo tanto tenemos ese ejercicio, esa facultad. Y en cuanto al tema del control concentrado, tenemos jueces especializados en materia constitucional ante quienes pueden recurrir los ciudadanos a plantear a las acciones de garantías constitucionales. Sin embargo, si el Poder Judicial las desestima, tienen como última instancia el poder el poder acudir al Tribunal Constitucional, que como órgano también constitucional y autónomo, no forma parte del Poder Judicial. Fíjense esa situación. Empieza el proceso constitucional en el Poder Judicial, en la justicia ordinaria, digámoslo así, y termina en el Tribunal Constitucional, en las acciones de habeas corpus, las acciones de amparo, si es que el Poder Judicial no las, valga la redundancia, no las amparó, no las estimó. No obstante eso, si nosotros como jueces quisiéramos formar parte del Tribunal Constitucional, que tiene un mecanismo de selección diferente para aquellos jueces que sí son nombrados por el Congreso de la República, tendríamos nosotros que renunciar un año antes para efectos de poder ser considerados candidatos y o finalmente ser elegidos
por esta votación en el Congreso. Entonces ahí también hay una situación ambivalente, contradictoria, porque no se nos permite postular y si no hemos renunciado un año antes a un órgano que digamos que en la práctica tendría de alguna manera que formar parte también del Poder Judicial, pero por mandato constitucional es un órgano independiente, conformado por 7 integrantes elegidos por el Congreso. Siempre lo fue por votación, y en estos momentos se está debatiendo si es que esa es la mejor fórmula para la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. No nos confundamos entonces, hay sistemas de selección de los jueces muy diferenciados para quienes formamos parte del Poder Judicial de quienes son miembros del Tribunal Constitucional. Yo les hablaba de un número de titulares que debemos ser según la ley orgánica, pero en la práctica, en estos momentos, conformamos en la Corte Suprema 40 magistrados supremos, que 13 son mujeres y 27 hombres, pero entre ellos estoy mencionando, estamos los titulares y los provisionales. Cada sala de la Corte Suprema tiene 5 integrantes. En la Corte Superior, las salas están conformadas por 3 magistrados. Siempre preside la sala el juez supremo o el juez superior más antiguo, ¿no? En la Corte Suprema, entonces, tenemos 2 salas civiles, una permanente, una transitoria, 2 salas penales, una permanente, otra transitoria, 4 salas constitucionales y sociales y laborales, en las cuales se manejan miles de procesos. Por ejemplo, la primera sala constitucional y social transitoria que presido es una carga aproximadamente de 30.000 expedientes, en los cuales prácticamente toda la parte demandante está constituida por población vulnerable, adultos mayores, y en la mayoría de los casos, lamentablemente, el demandado es la Oficina Nacional de Pensiones en nuestro país, que el Tribunal Constitucional ya hace 2 años consideró que estaba en un estado de cosas inconstitucionales por el desorden, por la falta de reconocimiento de los derechos de estos adultos mayores que prácticamente en el transcurrir de su proceso muchas veces incluso pierden la vida. Bueno, quería señalar también entonces que a diferencia de Argentina, la parte administrativa y la parte de gestión y marcha del Poder Judicial, de la marcha institucional, recae dentro del mismo Poder Judicial. Tenemos una gerencia general que se encarga de toda la parte administrativa, y tenemos el Consejo Ejecutivo, que es el órgano de gestión y gobierno. En este órgano de gestión y gobierno también estamos representados todos los jueces de las distintas instancias, y también lo preside el presidente del Poder Judicial. O sea, el presidente del Poder Judicial es presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo Ejecutivo. Y es en este órgano, este órgano como repito, de gestión y gobierno, quien se encarga de definir, por ejemplo, la creación de órganos jurisdiccionales provisionales, quien se encarga de distribuir cargas procesales. De repente, hoy yo tengo una competencia sobre los casos A, B, C y D, y el Consejo Ejecutivo decide que es preferible que lo conozca la otra sala, ¿no? O sea, la ley orgánica establece competencias en líneas generales, pero eso puede ser redistribuido por políticas que se encarga de llevar a cabo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Otra facultad muy interesante que ha surgido hace algunos años es la creación desde la Corte Suprema de comisiones que tienden a acercar la justicia a quienes más lo necesitan, como son las poblaciones vulnerables, la Comisión de Justicia de Género, que también ustedes tienen, para efectos de implementar las políticas de igualdad de género a nivel de todos los, tanto interno dentro del Poder Judicial, como en la aplicación dentro de los casos.
¿no? Y Comisión de Justicia Medioambiental, comisiones de justicia indígena, que tienen mucho que ver con el tema que ya mencionó también la doctora Leiro respecto a la jurisdicción que ejercen estos juzgados, tanto de paz como las mismas autoridades de las comunidades a las cuales en unos momentitos voy a referirme. Quería señalarles, por ejemplo, que a partir de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, proponemos y el Consejo Ejecutivo aprueba políticas que tienen, por ejemplo, como objetivo llevar a cabo la justicia de manera itinerante. Esto es que el servicio de justicia se traslada desde la sede hasta los lugares geográficos más alejados de las mismas, o siendo cercano a las sedes, forman parte de sectores marginales, como podrían ser los cordones de pobreza que circundan la ciudad de Lima. De tal manera que, citando algún ejemplo, podría mencionar que incluso antes de la pandemia, se trasladaba el equipo a través de unidades móviles a lugares muy lejanos, por ejemplo, en la sierra, poblaciones, comunidades andinas, en donde los servicios básicos ni siquiera están cubiertos, no hay agua, no hay luz, y sin embargo los jueces hemos llegado con este servicio de justicia itinerante, en donde prácticamente en la plaza pública, estableciéndose allí la mesa, una pequeña mesa, la jueza ha dictado sentencias incluso en el idioma quechua, que es el idioma originario de esa comunidad. Acá en Lima, por ejemplo, en zonas de mucha pobreza, se han trasladado en unidades móviles el juez, el secretario, una computadora, el psicólogo o la psicóloga, para efectos de tomar de manera directa las denuncias en materia de violencia contra las mujeres, y dictándose en ese mismo acto las medidas de protección, se ameritaban, por supuesto, pero con la inmediatez de tener la computadora conectada a la sede central e inmediatamente el ingreso en ese momento de manera inmediata y, como repito, dictada la medida de protección y comunicada a la comisaría del sector para efectos de poder ejecutarla. Esas son algunas de las políticas que, como repito, son planteadas por las comisiones que han sido conformadas y están conformadas y dirigidas por jueces de la Corte Suprema. La política se presenta, el Consejo Ejecutivo la aprueba y luego regresa a nosotros para la ejecución. Independientemente de ello, la sala plena de la Corte Suprema está constituida por los jueces supremos y juezas supremas titulares, y tenemos otras facultades, otras funciones, otros roles, como por ejemplo plantear proposiciones de modificaciones legales que también siguen un curso para efectos de llevarlas ante el Congreso. Quería pasar rápidamente al tema del control. Nosotros hasta noviembre del año pasado hemos tenido un órgano de control interno que se encargaba de precisamente supervisar y fiscalizar la conducta, la idoneidad de los jueces de todas las instancias, pudiendo proponer la destitución, salvo en el caso de los jueces de la Corte Suprema, que la destitución siempre estuvo en manos del Consejo Nacional de la Magistratura y ahora de la Junta Nacional de Justicia. Pero que resulta que a raíz de lo que les decía que les iba a comentar, el año pasado se produjo, no, ya más de un año, se produjo una suerte de cisma judicial a propósito del descubrimiento de redes de algunos jueces, incluido uno de la Corte Suprema, que ya está destituido, cuya extradición acaba de ser aprobada por España, para que venga a ser juzgado a Perú, de la mano con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el tema de selección de magistrados y en el tema de tráfico de influencias y en sí, de muchas situaciones de corrupción que en verdad me da hasta cierta vergüenza, a vergüenza ajena mencionar, pero que puede explicar por qué después de nosotros tener un órgano de control interno,
sobre el cual se dijo que no había cumplido sus funciones por estas situaciones de involucramiento de jueces de todas las instancias, es que dentro de las reformas que el propio presidente Vizcarra planteó para el sistema de justicia, es que se aprobó hoy en día que ese órgano de control sale del Poder Judicial y se constituye la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Realmente esto sí es muy preocupante para nosotros porque dentro del órgano de control estaba presidido por un juez, ahorita lo está por una jueza, que han sido implacables. Lo que pasa que como sucede en todo órdenes de cosas, hay situaciones que no son descubiertas de manera inmediata. No obstante que la cantidad de casos que llegan al órgano de control, por lo general, o están relacionados a demoras en el proceso, no a actos de corrupción. Estos actos de corrupción han sido actos de corrupción aislados, sí redes en el sentido de que formaban algunos jueces parte de estas redes que tenían prácticamente focalizado estos hechos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tampoco todos, hay que salvar el honor de muchos de ellos. Sin embargo, ustedes comprenderán que en un país como el Perú, el Poder Judicial dicta sentencias que no siempre son entendidas por la población y no gozamos del prestigio que quizás otras judicaturas tienen, en tanto el que pierde en nuestro país un proceso inmediatamente queja al juez y por lo tanto, frente a un proceso ordinario cualquiera, el juez está denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ante el órgano de control de la magistratura, ante el Tribunal Constitucional, ante el Congreso, ante la Defensoría. Es decir, entonces, esa situación ha sido entendida como prácticamente generalizada y ha meritado, pues, que, como repito, esta Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial salga de la esfera del Poder Judicial, del interior, de la estructura, para luego también ser presidida por alguien que no necesariamente será un juez de la Corte Suprema, como en este momento, hasta que entre en total funcionamiento la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, todavía se mantiene, ¿no? O sea, el órgano de control tenía sus órganos desconcentrados en las Cortes y todo funcionaba bastante bien. Pero sin embargo, lo que sucedió en el año, en realidad 2018, el tiempo corre muy, muy deprisa, ¿no? En julio del año 2018, ya estamos en 2020, ameritó todos estos cambios, no necesariamente positivos desde nuestro punto de vista. Las Cortes Superiores voy a pasarlo rápidamente para irnos a la estructura más bien del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que, como decía, estaba en la Constitución, ahora la Junta Nacional de Justicia, que tiene las mismas atribuciones, pero además va a poder pronunciarse por la destitución de los jueces de cualquier instancia, lo que antes sucedía a nivel del propio Poder Judicial. A diferencia entonces, decía que lo que sucede en la Argentina, aquí el Consejo Nacional de la Magistratura estuvo, y ahí también hubo un problema de origen, de nacimiento, conformado por profesionales de distintas áreas, de distintas ramas, no necesariamente de las ciencias jurídicas, de tal manera que durante los años de existencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que en algún momento estuvo conformada por personas muy idóneas, se fue flexibilizando en su composición y en la selección de ellos por parte de sus propios colegios profesionales. Nadie le interesaba participar y de pronto las reglas internas de esos colegios profesionales también se modificaban, de tal manera que el Consejo Nacional de la Magistratura ha estado conformado en distintos momentos por una obstetriz, por una contadora, por ingenieros, por médicos, por psicólogos, ¿no? Entonces yo siempre que tenía la posibilidad de decir, pero es que tenemos que cambiar la composición del consejo, porque no es posible, por ejemplo, que a nosotros jueces nos lleven a un grupo y nos hagan observar una operación quirúrgica,
¿no? Y que nos pregunten, digan si es correcta o no los procedimientos médicos empleados. Eso era lo que nos pasaba a nosotros los jueces. Entonces siempre estábamos en manos de personas que de repente dentro de su profesión eran muy buenos, pero que al momento de sentarse a evaluar la conducta, la idoneidad, cómo podían evaluar una resolución, una decisión tomada por los jueces. Y a veces, aunque les parezca increíble, porque muchos de estos procesos empezó a decirse que por transparencia sean publicitados y filmados, los consejeros no tenían ningún tapujo en hacer preguntas discriminatorias, preguntas indignas, preguntas ofensivas. Por ejemplo, a un magistrado podían preguntarle si su preferencia sexual era la homosexual, abiertamente delante del público, porque es abierto, y como les repito, sabiendo que estaban siendo filmados, o de repente a una jueza preguntarle si a la playa asistía con ropa de baño entera o con bikini, o a una de las últimas, antes de que ya se desintegre el consejo, le preguntaron si sabía preparar el arroz con pollo, ¿no? Ya que era una jueza peruana, tenía que conocer de gastronomía y que le diera la receta. Entonces, ese tipo de situaciones se nos presentaba. Lamentablemente, esto hizo parte también de las críticas a los mecanismos que el Consejo estaba empleando en la evaluación de los postulantes, de los jueces, que a veces reuniendo todos los requisitos eran más bien marginados para ser elegidos aquellos con quienes había ya algún interés o algún pacto de por medio, todo lo cual salió a la luz, como digo, hacia el año 2018. Además de un proceso que está en la Constitución, que creo que en Argentina tampoco hay, es el mecanismo de ratificación de los jueces, que cada 7 años se producía, ahora van a ser cada 3 años y medio en la práctica, porque hay una evaluación parcial, y este mecanismo de ratificación, no obstante estar en la Constitución y hoy en día haber sido considerado también dentro de las facultades de esta nueva Junta Nacional de Justicia, es un mecanismo que a todas luces es un mecanismo de afectación a la independencia de los jueces, en tanto que lo que se hace durante este proceso de ratificación es mirar lo que en 7 años el juez ha producido, cuáles han sido el sentido de las sentencias, el criterio en las sentencias. De repente no se comparte mi criterio y en ese momento ya prácticamente yo estaba en la línea de la no ratificación, ¿no? De la no ratificación. Es cierto que se traspasó una barrera que era la no motivación. Al inicio de la implementación de este mecanismo, bastaba con que se dijera que no había confianza y no se ratificaba y no se motivaba. Hoy en día sí tiene que ser motivado y tiene que expresarse las razones, pero como menciono, el proceso también, al igual que el de la selección, pasaba por hacer una serie de interrogantes, cuestionamientos a los jueces que nada tenían que ver muchas veces con su conducta ni con su idoneidad. Entonces, ese es el mecanismo de ratificación. Dicho sea de paso, mi tesis de maestría fue en ese sentido, y en ese momento inclusive yo iba a pasar ratificación, y había una cierta preocupación que por el tinte que adopte o que adopto siempre frente a este mecanismo pudiera no ser ratificada, ¿no? Felizmente esto no sucedió, pero no por eso hemos parado en las críticas que hacemos a este mecanismo, que hace que muchas veces, y esperamos que cambie, ¿no? Pero de todas maneras no permite una independencia en muchos casos de manera total de los jueces. Hoy en día, frente a esa conformación que mencioné, todos ya tienen que ser, a excepción del Contralor General de la República, partícipes de un conocimiento de las ciencias jurídicas, porque tienen que ser
nombrados desde la Corte Suprema, o sea, representantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público, que dicho sea de paso, aquí a diferencia también de Argentina, no forma parte del Poder Judicial, tampoco la Defensa Pública. El Ministerio Público, los fiscales, son otro órgano autónomo, otra entidad, una institución autónoma, así como también la Defensa Pública, que forma parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, mencionaba yo que hay una conformación distinta, son 7 miembros, acá hace poco han empezado sus funciones, pero cuando se pensaba que ya iban a ir directamente a analizar la situación de estos jueces que a la sazón aquí en Perú se les llama los jueces de la red Cuello Blanco, vino la pandemia y a todos cogió sin tener preparado estas plataformas virtuales con las que ahora ya contamos y acaba de reanudarse también su trabajo. Por lo tanto, entendemos que pronto estaremos teniendo los resultados de las investigaciones que recayeron sobre aquellos jueces involucrados en estos hechos que dieron lugar a la reforma del sistema de justicia en los términos que les acabo de mencionar. El espíritu de la creación de un órgano autónomo de selección, nombramiento de jueces, respondía precisamente a evitar todo tipo de injerencia política. Antes del año 93 se mandaban las ternas al presidente, quien escogía, y luego eran ratificados por el Senado. Hoy en día, como ya les he venido explicando, ese sistema desapareció, todo está focalizado en el Consejo Nacional de la Magistratura, y dicho sea de paso, tampoco tenemos, no hay bicameralidad, sino solamente una Cámara de Congresistas cuyo número total es de 130, como también lo mencionó la doctora María Pía. En el tema de requisitos para ser jueces, no voy a entrar a tallar en los requisitos particulares para cada instancia, pero sí saber que para cada instancia están las edades diferenciadas, los años de judicatura, o los años en la academia, o los años en el ejercicio libre de la profesión. Quiere decir que tenemos 3 vías de ingreso, ya sea dentro de la carrera judicial con ciertos años para los abogados que ejercen de manera libre, y también para los catedráticos, docentes universitarios también tienen la posibilidad del ingreso siempre y cuando cumplan estos requisitos. Se exige la conformidad, el seguimiento de cursos de preparación que la Academia de la Magistratura dicta. Sin embargo, aún no es una escuela judicial, como tengo entendido, desde el próximo año en la Argentina lo será. Aspiramos a tener una escuela judicial de formación de profesionales que se puedan convertir en jueces, pero en este momento lo que hace la Academia de la Magistratura es dar cursos de preparación, de formación, pero no requisito haber pasado por la academia, porque no es una escuela judicial. En los minutos que me quedan, me gustaría, y acá a diferencia también de Argentina, es que nosotros nos jubilamos sí o sí a la edad de 70 años. No hay posibilidad de quedarnos un día más en la judicatura, independientemente de la instancia a la cual se pertenezca, ¿no? En estos minutos que me queda, quizás pronunciarnos al respecto de las jurisdicciones que existen en nuestro país. En primer lugar, la Constitución establece que el Poder Judicial es quien ejerce la jurisdicción y nadie se puede irrogar estas atribuciones, pero reconoce también a la jurisdicción arbitral y a la jurisdicción militar. En ese mismo artículo no reconoce la jurisdicción
de las comunidades campesinas nativas y rondas campesinas, que sí lo hacen en un otro artículo también de la Constitución. Y esto es muy importante en nuestro país porque, como ya bien también lo dijo la doctora María Pía, nuestro país es un país pluricultural, plurijurídico, plurilingüístico, plurirracial y pluri en todo lo que ustedes se puedan imaginar. De tal manera que hay comunidades que tienen sus propias autoridades. Esas autoridades conviven con la jurisdicción ordinaria e incluso con los jueces de paz no letrados, que también pueden ser de la misma comunidad. Es decir, tenemos un poder judicial que tiene un juez de paz no letrado, y tiene los jueces comunales, y prácticamente todos coexistiendo y respetando en la realidad muchas de las tradiciones y la cultura que se traduce en la forma de administrar justicia de estas autoridades comunales, que ejercen también jurisdicción, ¿no? El artículo 148 habla de estas autoridades que pueden ejercer funciones jurisdiccionales siempre que sea dentro de su ámbito territorial y sobre las personas que conformen esa comunidad. O sea, si nosotros acá tenemos un hecho por ejemplo, en Cajamarca, que es un departamento de la sierra, en donde el tema de las autoridades, de las rondas campesinas, está muy, muy desarrollado. No de comunidades campesinas y nativas, sino de las rondas surgidas en la época del terrorismo para proteger a la población. Hasta en ese caso se les reconoce esa autoridad para ejercer la función jurisdiccional. Y de pronto detienen a alguien de su comunidad o del perteneciente a la ronda, es dentro de competencias que, dicho sea de paso, no siempre es pacífico, ¿no? No siempre es pacífico, siempre tenemos esa dificultad de dónde está la línea divisoria, pero de repente es un hurto de ganado. Entonces ellos pueden directamente, tanto las rondas campesinas como las comunidades indígenas, ejercer la jurisdicción sobre esta persona que ha cometido ese delito. Ellos a veces reclaman que en otro tipo de delitos también tengan esa posibilidad de ejercer la jurisdicción, frente a lo cual siempre hay estos conflictos de competencia, porque a veces en el tema, por ejemplo, de una violación sexual, ellos quieren imponer su justicia y a veces no resulta acorde con la dignidad de la víctima, ¿no? Se ha ido trabajando muchísimo, hay un comité de justicia indígena que permite también este trabajo coordinado, esta capacitación. Otrora, un caso de violación sexual dentro de una comunidad era juzgado por un miembro o por el juez comunal, y de repente terminaba siendo sancionado el agresor con la entrega de una determinada cantidad de dinero, o de repente de terreno, o inclusive muchas veces lo fue con ganado. Eso se está superando, ya prácticamente se ha superado, pero no ha sido fácil también ese proceso de concientización y de comprensión por parte de los miembros de las comunidades, en el sentido que la jurisdicción tiene que ejercerse también desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales y también desde la perspectiva de género, y a su turno también las sanciones, porque muchas veces las sanciones aplicadas por ellos consistían, por ejemplo, en atar a una persona a un árbol y dejar que las hormigas lo piquen, unas hormigas grandes que hay en distintas zonas de nuestro país, y de repente si se producía incluso la muerte de ese agresor, por más culpable que fuera, pues para la comunidad estaba aplicada la justicia, y por lo tanto lo que ellos llaman la armonización de toda la naturaleza estaba prácticamente resuelto. Entonces, repito, no ha sido fácil, no es fácil tener esas líneas divisorias, pero sí es muy interesante saber
que tenemos protocolos, tenemos leyes en las que está establecido esta necesidad de diálogo entre las distintas culturas, ¿no? Un diálogo entre la justicia formal, la justicia común frente a la justicia comunal. Estos son algunos de los aspectos que me parece importante señalar. Para terminar, decirles que la Constitución el día domingo pretende ser modificada para quitar la posibilidad de antejuicio para los jueces de la Corte Suprema, que siempre hemos gozado del mismo, un poco arrastrados por la confrontación que sigue habiendo entre el Ejecutivo y Legislativo en nuestro país, porque en realidad lo que se ha visto por conveniente dentro del Congreso aprobar es eliminar las prerrogativas presidenciales para su juzgamiento, la de los ministros de Estado, y dentro de esa lista estamos nosotros. O sea, no nos han mencionado, pero de hecho estamos ya prácticamente dentro de esa modificatoria de la Constitución que prácticamente ha sido adoptada de un día para otro. Tiene que seguir su aprobación en una legislatura ordinaria más, pero les comento que esa es la situación, digamos, muy, muy actual, porque acaba de suscitarse el día domingo por la noche. Así es que tenemos entonces algunas particularidades frente a lo que constituye nuestro sistema de justicia, que además siempre también es resaltado a partir de la defensa que se hace desde las asociaciones de justicia, desde las asociaciones de jueces. En épocas muy difíciles de sometimiento del poder judicial al poder político, en la época de la dictadura de Fujimori, fuimos apenas 13 jueces, 9 mujeres y 4 varones que conformamos la Asociación para la Justicia y la Democracia, y esa fue la única manera de hacer frente a los sometimientos que se venían dando, y por eso es que en base a esa experiencia la Asociación de Jueces continúa en esa línea de siempre luchar y levantar la voz cuando se trata de afectaciones a la independencia del Poder Judicial. Lo mismo sucede ahora con la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, que formando parte también de una red internacional de asociaciones que tienen a las mujeres juezas como integrantes. Defendemos también la necesidad de implementar la política de género a efectos de lograr una justicia con igualdad y sin discriminación de ningún tipo. Más que nunca estamos convencidos que el Poder Judicial y en la persona de cada juez, de cada jueza, podemos servir como herramientas que de alguna manera hagan frente a las desigualdades sociales y a las barreras que muchísimas personas y poblaciones se enfrentan cuando quieren acceder a la justicia. Y por eso es que aplicamos también, y desde la Comisión de Acceso impulsamos la implementación de las 100 reglas de Brasilia, ¿no? Dentro del marco jurídico de protección de los derechos fundamentales, la invocamos siempre, y muchas de las políticas que estamos llevando a cabo, apenas algunas las he podido mencionar el día de hoy, tienen como norte esa posibilidad que el Poder Judicial se constituya pues en sí mismo en este instrumento al cual me refiero, ¿no? De superación de barreras y obstáculos para un adecuado acceso a los servicios de justicia en nuestro país. Bueno, quedo aquí, de repente no sé si me extendí, pero pido las disculpas si no me llevé el tiempo, y en presencial ya seguramente me hubieran mandado un mensaje o un leterito, disculpen, ¿no? Y espero dado algunos datos que sean de su interés. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctora. Vamos a habilitar el audio de la doctora María Pía Leiro, y tenemos algunas preguntas que nos llegaron. Doctora, ahí tiene audio habilitado. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Janet, por lo que escuché. La verdad que la doctora, lo que quería aclarar, la doctora está en cabeza de esta comisión sobre vulnerabilidad que trabajan especialmente sobre las 100 reglas de Brasilia.
cosa que la fundación, nosotros en cabeza del doctor Darrocha hemos trabajado intensamente y ha salido por iniciativa de la doctora Carmen Argibay un libro, ya creo que fue en el año 2011 o 2013, sobre los más vulnerables, Janet, eso no sé si alguna vez te lo he comentado. Así que hemos trabajado desde la fundación sobre las 100 reglas de Brasilia. Muy bien, gracias, doctora Leiro. Doctora Telio, la pregunta justamente está relacionada con el tema de la vulnerabilidad. Concretamente es que la gente quiere saber cómo funcionó la justicia frente a la pandemia, en especial en materia de género, de violencia de género y vulnerabilidad de las personas mayores de edad. ¿Qué respuesta tuvo la justicia para esas situaciones? Gracias. Bueno, en primer lugar, el 16 de marzo, con la declaración del estado de emergencia en nuestro país y como medida directa para cumplimiento obligatorio la cuarentena, el Poder Judicial suspendió plazos procesales y habilitó el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia. Si bien es cierto, al inicio se pensó solamente en el ámbito penal, rápidamente nos dimos cuenta que junto a la pandemia producida por el virus, teníamos otra pandemia, que es la violencia de género hacia las mujeres. Y por lo tanto, el Poder Judicial habilitó a todos los juzgados de familia y mixtos que tienen competencia sobre casos de familia. En nuestro país las medidas de protección los dictan los juzgados de familia, para que puedan atender de manera inmediata a las poblaciones vulnerables, dentro de las cuales están las mujeres y niños víctimas de violencia. Para ello, también se estableció la posibilidad de hacer uso de cualquier herramienta tecnológica con la que se pudiera contar, dentro de las cuales también incluyo los medios Facebook, páginas web, la vía del WhatsApp, la vía del correo electrónico y evidentemente la instalación también de la comunicación vía plataformas virtuales. Luego se dio la posibilidad de que se dicte la medida de protección dejando de lado los mecanismos establecidos para su dictado. Por ejemplo, cuando se denuncia un hecho de violencia, que tenemos la ley 30364, hay que llenar una ficha de evaluación del riesgo. Entonces, de acuerdo a esa evaluación del riesgo se dictaba o no la medida de protección. Para efectos de dar una respuesta inmediata en estos momentos por la pandemia, esa ficha no se llena, tampoco se llevan a cabo las audiencias, entonces todo es de manera inmediata, ¿no? Y ha ido de la mano con la instalación de líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar los usuarios, las usuarias para dar atención, para darles atención. El Ministerio de la Mujer, aquí en nuestro país también existe, el Ministerio de la Mujer también habilitó líneas telefónicas para efectos de la comunicación. Lamentablemente fueron más de 50.000 a la quincena de junio, estamos ya terminando, ya estamos empezando, a ver, nos vamos para la quincena de julio. Los últimos datos son más de 50.000 llamadas telefónicas a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Y nosotros, como Poder Judicial, no tengo el dato exacto, pero solo en la Corte de Lima se dictaron más de 2.000 medidas de protección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lamentablemente el agresor también ha estado la víctima, mejor dicho, con el agresor en cuarentena, con el agresor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una situación muy dramática. Pensábamos que las cifras de violencia iban a disminuir. Claro, al inicio no se sabía porque no había cómo denunciar. Sin embargo, cuando se empiezan a publicitar todos los mecanismos para acceder, la cantidad de llamadas y la cantidad de medidas de protección que empiezan a ser solicitadas se elevan increíblemente. Y no solamente eso, sino que exhibimos una lamentable cantidad de mujeres asesinadas por las parejas o exparejas en plena cuarentena. Estamos por llegar a las 30 víctimas que han sido reportadas, muertas en plena cuarentena
por parejas o exparejas. Muy, muy lamentable, ¿no? Tenemos que decir que seguimos siendo una sociedad muy machista, frente a la cual tenemos que seguir trabajando para eliminar estereotipos, prejuicios de género y concepciones que lamentablemente permiten aquí que los varones aún continúen pensando que las mujeres son de su propiedad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Telio. Vamos a editar el audio de la doctora Pia Leiro. Bien, doctora Leiro, hay una pregunta que, bueno, en realidad está es una sola pregunta. Con relación a su investigación al sistema judicial de Perú, ¿qué aspectos le llamó la atención? O mejor dicho, eventualmente, ¿qué incorporaría usted al sistema argentino? Llamarme la atención, me llamó la atención una cantidad de aspectos, desde el control dual de constitucionalidad, pero digamos, no serían sistemas que yo lo aplicaría en nuestro derecho, ¿no? O la justicia indígena, la justicia comunal es un tema que me interesa mucho como estudio, ¿no? Y cómo repercute en las comunidades y cómo uno debe tener una mirada absolutamente sin prejuicios para poder comprenderla, porque esto de los ejemplos que cuenta de cómo se solucionan los conflictos con una mirada formal y estrictamente de justicia a veces parece muy injusta, ¿no? Cómo se resuelve solucionar una situación de violencia con la entrega de ganado no parece justa, digamos. Son cuestiones que me llamaron la atención respecto de algunas cuestiones de la justicia comunal. Sí me parece que es un buen sistema lo que es la distribución y la descentralización de la justicia, que la propia organización de la justicia diga cuáles son las necesidades, cuál es la mayor litigiosidad, dónde se requieren más jueces, dónde hay que trasladarlo, dónde necesitan que por la carga de trabajo haya que establecer órganos en funciones. Eso me parece una buena práctica, que sea el propio Poder Judicial quien lo establezca. Y es como mecanismo de descentralización. Nosotros hemos tenido en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente la descentralización que se inició con las fiscalías descentralizadas, como mecanismo para llegar a la gente, o las casas de justicia en Tierra del Fuego, en localidades como Tolwyn, que llega una casa de justicia. En Perú se trabaja muchísimo sobre eso, en los juzgados de paz letrados. No lo llevaría en órganos no letrados, ¿no? Pero me parece que es una buena práctica. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora Leiro. Doctor Cisco, vamos a habilitarle el audio. Ahí está habilitado. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches ya. Una vez más quería expresar la admiración por parte de nuestra institución por lo interesante y el buen trato del tema. Y felicitarla a la doctora Laura Mato por la elección de los investigadores. La investigación, la reseña completísima, apabullante y erudita que hizo la doctora María Pia Leiro del Sistema de Perú, prácticamente nos deja sin palabras. Y qué hablar de nuestra invitada, ¿no? De la doctora Tello, que realmente en una exposición excelente y detallada nos dio un panorama fantástico de muchas cosas de las cuales podemos sacar lecciones. Me quedó a mí, el servicio de justicia itinerante como algo que por ahí podría funcionar. Pero bueno, felicitaciones, orgulloso de estar en esto y mi institución también de este nuevo acto de Fundejuz que sigue enalteciendo a la justicia argentina. Muchas gracias, saludos a todas y a todos. Muy bien. Agradecemos su presencia y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos, que tendrá lugar el miércoles 15 de julio a las 18 horas, una reedición de este ciclo de conferencias de sistemas judiciales comparados, oportunidad en que se va a exponer sobre Francia, disertando la doctora Laura Mato y Juan Carlos Pierre Ganchegui, y el jueves 16 de julio a las 16 horas, el evento titulado Sentenciar con perspectiva de género como compromiso ético en las relaciones de familia de hoy, en la que disertará la doctora Marisa Herrera,
que es doctora en Derecho e investigadora del CONICET. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias.